Hola, muy buenas noches, mi nombre es Gleidys Álvarez, te damos la bienvenida a este espacio En la Mesa. Aquí compartiremos experiencias, testimonios, casos de la vida real en donde Dios se ha manifestado de una manera sobrenatural. Así que hoy le damos la bienvenida a Luigi Padilla en la mesa. Hola Luigi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bendiciones, muchas gracias. De verdad me alegra estar acá y poder compartir con ustedes algunas de las cosas que Dios ha hecho con mi vida, que Dios ha hecho en mí. De verdad que me contenta mucho que me hayan tomado en cuenta para esta iniciativa, este nuevo proyecto que están comenzando. Y bueno, que sea Dios tomando el control de esta noche. Así es. Bueno, Luigi, en este espacio estamos aquí cerquita para hablar un poco de cómo ha sido tu vida, cómo ha sido tu infancia, cómo has experimentado todo este proceso. Y hay algo que antes de que me gustaría que nos contaras, es que yo soy una de las personas que admiro mucho el servicio genuino que tienes, no solamente en la iglesia, sino en la comunidad. Pero me gustaría contarles a cada una de esas personas que están ahí súper conectadas con nosotros, cuéntanos un poco cuál fue tu infancia, tu adolescencia, ese proceso de juventud en tu vida. Pues bueno, como sabrán, yo soy venezolano, tengo 33 años, tengo 6 años que llegué acá. Mi infancia fue bastante fuerte en el sentido de que fue una infancia con mucha pobreza, mucha miseria, porque de hecho, porque mis padres, mi papá más que todo él consumía vicio, él era una persona que tomaba. Entonces siempre fue bastante difícil. De hecho, yo comencé a trabajar desde los 11 años. Me tocó estudiar y trabajar a los 11 años. Salí a trabajar con mi hermano. Nosotros éramos 4 hermanos. Uno ya no está con nosotros porque perdió la vida, lo mataron por tomar malas decisiones. También estuvo en la delincuencia. No tuvo la oportunidad que tenemos mucho de ser redimidos, de ser transformados por Dios. Y fue bastante difícil, como hasta los 17 años estuve en ese trabajando. Luego me comprometí con mi esposa, con la que es mi esposa todavía ahorita, gracias al Señor. Pero para poderme graduar del bachillerato, para yo poder salir, fue difícil, porque sea para una cosa no ya para la otra. Las cosas que piden para graduarnos, ¿sí me entienden? Entonces, a esa edad comencé a delinquir, a esa edad fue que tomé malas decisiones, salí a robar, más que todo a robar. Fue una de las primeras cosas que comencé a hacer, no metí a vicio, nada, solamente a robar. Pero muchos pensarán que es como por excusa, que es por excusarse en eso, pero realmente era porque la necesidad me tomó eso y hice eso por necesidad, ¿sí me entienden? Entonces, realmente habían otras opciones, pero por mi mente no pasaban, sino que pasó la más fácil, que fue esa, y conocer personas en la calle. Y muchas veces dicen que las malas influencias, que las personas no pierden a nadie, pero sí ayudan para eso, porque hay proposiciones, te proponen cosas. Entonces tomé esa mala decisión hasta que conocí a un amigo, me invitó a trabajar de noche, desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche trabajaba, y aún así seguía estudiando, y con lo que sacaba vivía, mantenía. Ya nació mi hija cuando ya tenía 18 años, antes de graduarme. Me gradué y luego comencé a trabajar en una empresa, y así fue mi infancia y mi adolescencia. Cuando tenía los 18 años ya dejé de delinquir, ya empecé a trabajar, comencé a trabajar en una empresa y comenzó Dios como a bendecirme. Mi papá nos dejó cuando tenía 15 años, él se fue de la casa. De hecho, porque mi papá consumía droga, le hicieron un atentado. Entonces, después él se golpeó la cabeza, después de eso quedó como mal de la mente, y cuando tomaba, cuando se metía al vicio, quería pelear, quería golpear a mi mamá, eso fue difícil, fue fuerte, fue un proceso de verdad tremendo. Luigi, nos estabas contando un poquito de la vida de tu padre, ¿sí? ¿Cómo fue como ese proceso? Nos dijiste un poco que se había ido de casa, entonces cuéntanos un poco de la vida de tu papá. Pues sí, como mi papá consumía droga,
y tomaba mucho, también era difícil para mi mamá y nosotros ver eso. Entonces mi mamá lo corría, le dice que se fuera de la casa, que se fuera, hasta que un día, gracias a Dios, se fue. Y ahí yo seguía respondiendo por la casa porque yo, como que digo, tomé esa responsabilidad desde los 11 años. Mi mamá también trabajaba, pero como las hermanas mías estaban pequeñas, entonces se le hacía difícil. Entonces yo tomé esa responsabilidad de mantenerlos, y así ya tenía a mi esposo y tenía a mis hijos, y seguí manteniendo y seguí adelante. Fue difícil ese tiempo, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, hay algo aquí que me causa pues esa como curiosidad, y es que a pesar de ver un padre que quizás faltó en varias ocasiones quizás a tu casa económicamente, quizás tuvieron tiempos difíciles con él, pero tú no te fuiste como por ese lado en ese momento, sino que decidiste tomar esa responsabilidad de tu casa y seguir trabajando como en ese proceso con tu familia, aún teniendo otra familia además, porque ya tenías tu propia familia, ¿sí o no? Pues sí, yo tomé esa responsabilidad de mantener a mi mamá, más que todo a mis hermanas. Mi hermana estaba pequeña y mi hermano. Siempre fue de la mano de mi hermano menor, que es el que me seguía a mí. Y siempre andamos los dos juntos, nos tocaba salir a las calles, barrer los andenes, como llaman acá. Cualquier cosa, pintar, cualquier cosa, siempre buscando como un emprendimiento, buscando como la forma de llevar el sustento a las casas. Pero mi hermano sí tomó esa mala decisión, sí fue como prácticamente el espejo de mi papá, porque nosotros aprendemos lo que vemos de los padres. Así es. Entonces, a mi hermano no tuvo esa oportunidad. Él sí, cuando tenía 20 años, lo mataron. Perdió la vida por malas decisiones que muchas veces uno toma. Así es. Bueno, Luigi, una de las cosas que nos dices es que comenzaste a trabajar. En ese tiempo, ¿cómo de una u otra forma, aunque no conocías de Dios, cómo Dios te comenzó a bendecir estando en el país donde te encontrabas en ese momento? Pues sí, Dios. Yo digo que yo nací con la gracia de Dios. A mí, amén, así por lo es, menos yo todo lo que yo emprendo, y aún así hasta cuando andaba en el mundo sin merecerlo, Dios siempre con esa gracia. Yo por lo menos yo era de emprender, de vender cosas, siempre me ha gustado lo que es el comercio, vender. Y he sido muy buen vendedor en lo que soy, y todavía soy vendedor, todavía ese es mi trabajo. Y siempre me ha ido muy bien, a pesar de que no era cristiano, no conocía de Dios en lo absoluto. A nosotros nos llevaban, era por de vez en cuando, una visita en la iglesia católica, de vez en cuando, y ya, no era de conocer a Dios. También yo creo que eso fue lo que muchas veces el desconocer de las cosas nos hace hacer cosas malas, porque ya después que ya uno sabe que eso es malo, que trae consecuencias, y a veces también la comunicación, que los padres no hablan con uno, no te dicen, mira, esto es así, sino que uno se crea más que todo en la calle, viendo las cosas que ve en la calle, es cuando uno decide tomar malas decisiones. Pero aún así Dios guardándome, Dios con su gracia, y acá estoy con ustedes, gracias al Señor. Así es, muchas gracias por ese espacio. Bueno, Luigi, cuéntame una cosa un poco. Tú nos dices que estabas en Venezuela, ¿sí? ¿Cómo fue ese proceso o esa transición de Venezuela acá a Colombia? ¿Fue difícil? ¿Te viniste con tu familia o te viniste primero? Cuéntanos un poquito. Pues sí, fue difícil, bastante difícil, porque la economía en Venezuela comenzó a bajar a eso del 2013. Ya yo tenía mis cosas allá, pero yo estaba bien económicamente, aunque consumí, ya metía vicio, ya empecé a consumir lo que llamamos cocaína, que es el perico, cigarrillo, tomaba, lo que llaman acá la vareta. Y es un poco fuerte mi testimonio y me da un poco de vergüenza de decirlo, pero yo sé que hay personas que necesitan saber este testimonio. Así es. Y yo sé que Cristo me redimió por eso, y yo por eso ahorita me siento con el valor de contárselo a ustedes, de contárselo a las cámaras, porque habrá muchas personas que estarán pasando mi condición, y entonces quiero que aprendan de eso. Y me preguntabas que cómo llegué acá. Eso fue yo en el 2017, tomé la decisión de venir a trabajar. Yo venía por 3 días, ya voy para 6 años. Se quedó aquí en Colombia, se quedó aquí. Es que nuestra tierra, bueno, sí, así es una tierra bastante acogedora, me siento bastante bien. Y venía a trabajar,
lo que iba a trabajar no fue como no me fue bien en lo que estaba trabajando, en lo que yo venía a hacer acá no me fue mal. Me quedé como atrapado en Cúcuta, me quedé bastante atrapado, no tenía cómo devolverme a Venezuela y me tocó pedir en las calles, pero eso fue en los primeros 3 días en Cúcuta como inmigrante. Uno sufre muchas cosas, lo que es la discriminación, lo que es la xenofobia, es fuerte. Y hoy todavía no conocía de Dios. Comencé a trabajar, luego conseguí un trabajo en una heladería y como era el mejor vendedor en esa heladería, de ahí me mandaron para acá, para Barranca, a trabajar acá en una heladería. Hasta acá, lo trajeron hasta acá. Montaron una sucursal acá en Barranca y por eso es que estoy acá acompañándolo. Era la voluntad de Dios que yo estuviera aquí en Barranca. O sea que viniste a Barranca por un helado. Pues sí, prácticamente. Te quedaste aquí, en esta tierra acá, tan caliente. Por a traerle helado a los barranqueños. Así es. Pues sí, fue bacano. Aquí conocí a Dios por una invitación. Por eso yo no me canso de invitar a las personas, de que vayan a la iglesia. Muchas veces me han invitado y muchas veces he dicho que no. Ahora que me dices eso, cuéntame de pronto, ¿cómo fue ese proceso? ¿Quién te habló? ¿Dónde escuchaste de Jesús, de Dios? ¿En qué momento lo escuchaste? Pues fue como le digo, por una invitación de una hermana que para mí ha sido de gran bendición. Ha sido mi apoyo prácticamente como mi mamá, mi segunda mamá. Y bueno, yo vendía helado acá en Barranca con un carrito. Eran esos heladitos que llaman medio litro de helado por 2.000 pesitos, si te lo has visto. Sí. Bueno, y que usted hace la publicidad muy buena. La publicidad sí, pero ya no valen 2.000. Ya no. Pues sí, pero fue bien. Yo trabajaba por el barrio del Palmira, caminando, llevando sol por todos los barrios, caminando con esos carritos. Y luego la hermana me vio y me invitó a la iglesia un día. Y yo como por ir así, ella no me conocía. Y yo digo que es como la gracia de Dios y como es el Espíritu Santo de que ellos son una familia que son bastante cerrados en el aspecto que ellos no dejan entrar a cualquier persona a su casa. Y Dios permitió que ellos me abrieran la puerta para yo poder venir a la iglesia. ¿Sí me entiendes? O sea, ellos me invitaban, ven Luigi. Me acogieron eso. Exacto. Ven, vamos a comer, ven, vamos a compartir, sin saber que yo era una persona tremenda del mundo, o sea, sin saber que yo consumía droga, que yo tenía con muchos malos hábitos. Ellos no sabían nada de eso. Entonces me invitaron. De hecho, yo fui a la iglesia y cuando yo iba a la iglesia, es un poco vergonzoso, pero yo me iba drogado para la iglesia. Nadie sabía. Yo me sentaba de último en la última silla a escuchar la prédica bajo el efecto del como llama aquí la vareta, la marihuana. Y a escuchar y por eso no me canso de decirle a muchas personas que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así es. Entonces fue así, fue oyendo y oyendo la palabra de Dios. Duré 3 meses duré viéndome a la iglesia drogado. Aquí me recibieron unas personas, eran 5 venezolanos y los 5 venezolanos todos consumían droga. Ahora imagínese usted dejar la droga en una casa donde viven 5 drogadictos. Para mí ese fue el poder de Dios. La prueba más difícil. Fue difícil y no es fácil. Por algo dicen que el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Porque es para valientes. El evangelio es para valientes, pero es muy gratificante y Dios te bendice de manera sobrenatural. Y muchas veces por andar encerrado en el vicio, por andar encerrado en tu mundo de drogadicción, que cuando uno está en ese mundo, uno dice, esto no es un mundo, yo lo dejo cuando yo quiera, yo lo domino, pero es mentira. Mentira porque hasta yo traté de dejar la droga por mi propia voluntad y fue imposible. Lo más que duré 48 horas sin consumir droga. Y conseguí malas amistades aquí en Barranca también, porque hay de todo, ¿sí? Sí. Y bueno, eso fue. Algo que tú nos contabas ahorita aquí en Detrás de Cámaras, y me gustaría como resaltarlo, fue de esos 3 meses que estuviste asistiendo a la iglesia y lo importante que es escuchar la palabra de Dios. Así es. La fe viene por el oír y esa palabra es sembrada y en su tiempo Dios hace de que esa palabra crezca, germine. Pero tú me contaste algo y quiero que lo contemos aquí a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Cuéntanos cómo fue como esa experiencia que tuviste ese día principal donde Dios te tomó de una manera especial. ¿Qué fue y cómo fue? Pues me acuerdo yo
yo comencé a venir a la iglesia un 18 de enero. Yo visité otras iglesias. Fue una iglesia también, no la voy a nombrar, pero no me gustó por lo que el primer día uno llegando a la iglesia, uno desconociendo y el pastor comienza a hablar de los venezolanos, que los venezolanos vienen a robar, que vienen a hacer, que muchas veces no es mentira, pero era uno que desconoce, no tiene la suficiente, ¿cómo te digo? No es suficientemente fuerte espiritualmente. Yo me sentí, era muy inmaduro espiritualmente, entonces me sentí incómodo y me fui de la iglesia. Claro. Entonces yo le comenté eso a la hermana que me había invitado y bueno, fuimos a otra. Un día la cerraron la iglesia, casualidad. Era Dios obrando, nos invitó aquel pastor Hilario. Fue un 18 de enero del 2018. Llegué a la iglesia y todo bien, escuchando. Nadie sabía que yo andaba bajo esos efectos. Y así duré hasta el 15 de marzo. El 15 de marzo en un tabernáculo. En ese tiempo los tabernáculos eran los lunes. A las 7 de la noche. Estábamos orando y yo empecé a llorar y eso, yo sentí la presencia del Espíritu Santo literalmente. Empecé a llorar y yo no sé por qué lloraba, pero yo me sentía ya bien y me sentí, cuando salí de la iglesia me sentí como con un peso así, como que me liberé. Sí, se fue el peso. Así es. Y yo le estaba orando a Dios para dejar la droga. Yo le estaba pidiendo, Dios, ayúdame a dejar esto porque no podía, no sabía cómo hacerlo, porque eso es adictivo. El que prueba algo así sea un cigarro, eso es muy adictivo, es muy difícil dejarlo. Y fue ese día, llegué a la casa, otra vez estaban los 5, como le digo, los cinco que vivían conmigo, que todos consumían y me dicen, hey, ese día había más droga que nunca. Siempre para comprar había que sacar los 2,000, hacer como la reunión entre todos, la vaca que llamamos. Ajá. Sí. Ese día no, ese día había bastante. Y como el enemigo tentando, porque el enemigo siempre le ofrece de lo que uno más es débil, eso es lo que más va a ofrecer. Se va para tu debilidad. Así es. Entonces me ofrecían, no, yo llevo todo el día sin fumar, no quiero fumar. Me dieron un cigarro y yo lo tenía en la mano, duré como 30 segundos con el cigarro en la mano y decir, no. Yo digo que esto es una cuestión de decisión, hay que decidir no dejarlo, hay que decidir no ser firme. Y ya mi familia se había acabado a raíz por eso mismo. Yo le decía a mi esposa está en Venezuela y yo quería que ella se viniera. Y le decía, amor, vente. Ella, no, yo para allá no me voy a ir. Y yo en los míos, no, ya tú no quieres estar conmigo, ya tú no me quieres. Y de tantos problemas y tan cansón en lo mismo. Ya, bueno, piensa lo que tú quieras. Y ya mi familia ya prácticamente se había roto. Y era por eso mismo. O sea, yo traer a mi esposa a vivir en una casa donde meten vicio, mis hijos viendo eso no era correcto. ¿Ya tenías hijos en ese tiempo? Ya tenía hijos, ya tenía 2 hijos. Y no era correcto, pero yo con mi venda en los ojos, pensando que yo no estoy haciendo nada malo, yo mandándola a buscar y no era la voluntad de Dios. Ese mismo día que sentiste que esa misma presencia de Dios, ese poder que te decía que llorabas y que no dejabas de llorar, ese mismo día decidiste no fumar más, nada, drogarte más, de ahí lo dejaste absolutamente, o fue un proceso No. desde ahí? Fue desde ese día, yo dejé todo, dejé el cigarro, dejé el alcohol, dejé el perico, la marihuana, todo de un momento. Eso fue una decisión bastante radical, bastante fuerte en el sentido de la ansiedad, porque da ansiedad, provoca mucha ansiedad ¿Qué hacías cuando te dan esos tiempos de ansiedad? Pues un tic que le voy a dar a la persona que decidan eso es como comerse un dulce, comerse un chicle. Yo para controlar la ansiedad del cigarro, que es lo más difícil, para mí es el vicio más tonto que hay, pero es el más difícil de dejar, es el cigarrillo. Y me comí un chicle de menta, eso me controlaba un poquito la ansiedad, pero de pronto sentía que alguien fumaba, que el olor, y me provocaba, pero no, le pedía a Dios y Dios te da la fortaleza. Crea que Dios le da la fortaleza porque Dios es un Dios milagroso y Dios puede. Si se puede, con Cristo se puede. A veces me gustaría hacerle entender a las personas que con Cristo estamos mejor, a todos esos amigos que eran amigos, que uno conoce que todavía consumen vicio, que Dios los apartó de mi lado, porque así fue Dios. Dios quitó todos los que están conmigo, los quitó. Unos se fueron para Perú, hacían parte de ese proceso, otros se fueron para Venezuela, otros para Estados Unidos, pero me apartó y me dejó solo. Yo ahorita conozco gente nueva, gente diferente, y le doy gracias a Dios por eso. De hecho, muchas personas dicen, no, que Padilla, Luis es un creído, no, pero es que yo no puedo ya estar con
como conviviendo en ese Luigi, ámbito de pero drogadicción. ¿sabe que y no eres el único. No eres el único que le dicen que eres creído, porque eres cristiano, porque muchas personas lo dicen, y no es eso. Yo digo que incluso esta semana lo que el pastor nos hablaba a través de las enseñanzas era de que cuando tú tienes un propósito, Dios aleja lo que no hace parte de tu propósito. Y eso fue lo que Dios hizo contigo, ¿no? Así es, Dios. Comenzó a alejar esas amistades, Así esas amistades. Y tenías que quedar solo para que comenzaras a vivir ese proceso. Pues sí, y de hecho tienden a decir, no, que evangélico chimbo, porque eso pasa. De la Epa. misma rabia, de la misma cuestión de que evangélico chimbo, ya te veré, que vas a volver a caer muchas veces. Hasta, a veces me escriben, me dicen, hey Luigi, ¿todavía eres cristiano? Sí, hasta que Cristo venga. Yo tengo la fe que es hasta que Cristo venga. Así es. Y me mantengo firme, y yo por lo menos aprovecho este espacio para hacer la invitación a personas que estén en ese mundo de drogadicción, o por lo menos mamás que tengan esos hijos, que los inviten a la iglesia, y sin meterle presión. Es el Espíritu Santo de Dios el que hace que las personas cambien, el que transforma a las personas. No soy yo, no es la hermana Glady, es el Espíritu Santo mismo a través de lo que tú estás escuchando, a través del pastor, de la palabra de Dios. Entonces yo los invito a que vayan, que escuchen la palabra, a oír, solamente a oír. Muchas veces no queremos ir a la iglesia porque no, que yo no le haya plata al pastor. El pastor no le cobra por entrar. A nadie obligan para diezmar, a nadie lo obligan para ofrendar. Aquí estamos es para ayudarnos. El que quiera sembrar ya eso es porque le nace. Entonces no es obligado que estén dando. Entonces no es excusa para no ir. Yo los invito a que vayan a oír, solamente a oír. Va a llegar el Espíritu Santo un momento y los va a tocar y los va a hacer que cambien de su condición de pecado. Así es, así es. Guau, cómo Dios se ha manifestado de una manera especial en tu vida. Y cómo ha sido ese proceso, esa transición de conocer a Dios. Y en este momento estás sirviendo en la iglesia, ¿sí? No solamente en la iglesia, porque yo les decía al principio, algo que admiro de la vida de él, de la vida de Luigi, es la manera como sirve, pero un servicio muy genuino, muy entregado, sin ¿cómo se dice? Sin condiciones. No necesitas decirle nada, él va y lo hace, lo ve la necesidad, hay algo que se me queda muy grabado y es, pasa alguien y no, tú quieres un tinto, ¿quieres un tinto? Un tinto para él, un tinto. Y cómo de esa manera tan genuina, tan real, ha manifestado el servicio a Dios, aún en la iglesia, ¿sí? En este momento, ¿en qué estás sirviendo en la iglesia? Pues en este momento estoy de Ujier, también salgo de evangelizar. Ujier es lo que damos servidor, lo que estamos en la puerta, pendiente del que llega, dándole la bienvenida para las personas que no son de la iglesia y que están viendo este video. ¿Cómo te has sentido en ese espacio cuando recibes a esas personas? Pues me siento bien, es lo que me gusta y yo lo hago porque yo siento que de alguna manera yo con el servicio, yo le estoy como pagándole a Dios algo de lo que ha hecho por mí. Nunca me va a alcanzar, no hay dinero, no hay cosa que yo haga que me alcance para las cosas que Dios ha hecho conmigo. Porque antes este testimonio que estoy dando es corto para las cosas que yo he vivido, que yo he visto, y Dios a mí me ha guardado de la muerte, pero cantidades de veces que nos ponemos a hablar de eso y pasamos nos quedamos aquí porque ha sido muchas veces. De hecho, algo cortico que pasó, algo rápido. Hágale, vamos. Eso fue en Venezuela en el 2017, ya yo estaba en ese mundo, empecé como en enero. Hubo una riña, yo participaba en riñas, en peleas, gracias a Dios no he estado preso, pero participé en una riña es que peleaban todos contra todos, dos bandas, a golpe, eso fue como a las 3 de la madrugada. Y aquí creo que le llaman pandillas, ¿no? Sí. Bueno, era enfrentamiento de dos pandillas por territorio, y eso fue acá como golpe y a cuchillo, y uno de los amigos míos, a un amigo mío le dieron una puñalada acá, uno de los que estaba conmigo, él me dice, Luigi, me dieron. Y yo me voy a seguir donde está él y le pego al muchacho que está con él, el muchacho que le dio la puñalada a él, me dice, ¿tú también quieres? Y me da con el cuchillo a mí acá. Y él me mira porque él espera mi reacción, pero yo no sentí nada, entonces yo lo golpeo y él se va corriendo. Y resulta que cuando yo me reviso el suéter que yo cargaba, el suéter tenía la cortada así, abierto así de lo que el cuchillo tenía que haber pasado. Y yo aún en ese tiempo, yo gracias a Dios. Yo decía, estas son las bendiciones de mi mamá que me está bendiciendo y por eso no me pasó nada.
pero yo estoy completamente seguro que fue Dios guardándome. O sea, tenías el hueco en el suéter, en la camiseta, pero no te pasó el cuchillo. No me pasó el cuchillo, nada, Wow. nada. Dios guardándote. Dios guardándome. Yo llevé al compañero, al amigo mío, lo llevé al hospital y él ahorita es cristiano, gracias a Dios, gloria a Dios. Ay, qué Es alegría. pastor de jóvenes. Y pero a veces uno espera que le pasen las cosas para poder buscar de Dios. Una vez espera que lo peor. Yo aún así seguí en lo mismo. Pero es el tiempo y ocasión acontece para cada uno, dice la Biblia. Así es, exacto. Y que a veces queremos, así como tú hiciste la invitación ahorita, a veces queremos que las personas cambien en el tiempo de nosotros, en el momento, es porque nosotros lo decimos, y no es así. Es el Espíritu Santo que convence de pecado, es el Espíritu Santo que toca a la persona, y es muy importante escuchar. Cada vez que nosotros hacemos una transmisión, una palabra, le decimos a alguien, Cristo te ama, incluso con una mirada y con un abrazo, cómo Dios puede y el Espíritu Santo puede tratar con esa persona y cómo Dios está haciendo algo fenomenal contigo. Cuéntanos un poco, Luigi, porque eso lo quiero resaltar, cómo Dios ha bendecido tu vida después de que recibiste a Jesús en tu corazón, después de que comenzaste en este caminar con Cristo. Pues sí, apenas yo dejé el vicio, comencé a dejar el vicio, Dios me empezó a abrir puertas, pero de manera increíble, que es algo que no es indescriptible la sensación que yo sentía de que Dios es tan bueno conmigo, porque aunque nunca había experimentado eso, Dios empezó a abrirme puertas. Ya por lo menos el jefe mío empezó a ver que yo estaba dejando el vicio, que ya yo no quería que yo deje el vicio, que yo no quería consumir droga, entonces me empezó a abrir puertas. Porque algo que pasa es que nadie confía en una persona que consume droga, nadie confía en un marihuanero, nadie le va a confiar, no, toma, te voy a dar estos 3 millones para que tú los trabajes. Le da desconfianza a que esa persona se los vaya a fumar, se los vaya a consumir en droga, nadie le va a confiar, toma esta moto, toma este vehículo para que tú lo trabajes a una persona que consume droga, le da miedo. Así esa persona no sea así, pero igual le da miedo porque no confía. Entonces me pasó eso con mi jefe me confió, vio, no, este muchacho como que está cambiando, me confió una moto, mis ingresos comenzaron a subir, gracias a Dios. Ahí en 15 días logré reunir lo que eran los pasajes para arrendarme solo y para los pasajes de mi familia a Venezuela. Fue difícil porque ella estaba brava. 15 días reuniste todo ese dinero para que traer de Venezuela a tu familia, tu esposa y tus 2 hijos. Así es, lo que no había logrado ya en 5 meses que llevaba luchando solo y tratando de ahorrar, la plata no me alcanzaba. ¿Qué me va a alcanzar si me lo metía en vicio? Uno no ve, no, yo me gasto son 12,000 pesos, me fumo 2 baretos, me fumo unos cigarros, entonces 12,000 pesos es lo que me gasto, que son una bobada, pero eso a diario, tan repetitivo, eso prácticamente es un arriendo. Exacto. Entonces ahí se estaba yendo la plata, y aparte que Dios no va a bendecir a una persona que esté malgastando la plata en vicio, en cosas que no debe gastar. Así es. Entonces me empezó a ir bien, y como soy buen vendedor, gracias a Dios, empezó a ir bien, y ahí fue difícil. No crean que no, el muchacho fue a la iglesia, cambió, y todo es una maravilla, todo es una belleza. Como dicen, todo color de rosa. Todo color de rosa, no funciona así. Todo es un proceso, y siempre creyendo en Dios de que después de una tentación viene una bendición, y Dios me ha tentado muchas veces, pero yo me he aguantado, no, creo en Dios, yo estoy cambiando, y por estar cambiando, y por eso es que Dios me ha bendecido, y estoy donde estoy, porque he resistido al diablo, como dice la palabra, no he caído en tentaciones, pero no es fácil. Y de hecho lo que tú me preguntabas ahorita, que porque sé compartir con las personas en la iglesia, porque yo sé lo que es no tener, y sé lo que es tener también. Yo sé lo que es pasar hambre, yo sé lo que es tomar agua sucia, yo he pasado mucha hambre en mi proceso, fue muy difícil, y es por eso que yo trato de compartir con las personas. A veces me queda, no tengo mucho, tengo lo de la gasolina, pero Dios proveerá, siempre confiando en Dios, y así sucede. A veces me quedo pelado, no tengo, pero conmigo, bueno, ahorita veo, Dios provee, ahorita salgo a trabajar. Porque otra cosa, la fe sin obra es muerta. O sea, tú no es que yo me voy a quedar en la casa descansando todo el día, no voy a trabajar, Dios me va a bendecir desde aquí en la casa. Toca salir a emprender, salir a hacer algo productivo, y con la mano de Dios te va a ayudar. Así es. Y así Dios me ha ayudado mucho, y Dios me ha bendecido de una manera increíble. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho por mí, por mi familia, y Dios transforma la familia. Yo le creo a Dios y yo me mantengo firme,
porque muchas personas que no han tenido la experiencia de vivir, de sentir el Espíritu Santo, muchas personas que son inconversas, ellos dirán, no, el que es nunca deja de ser. El que consume vuelve y consume. De pronto sí es verdad, muchas veces pasa, pero mientras uno se mantenga firme en una decisión y firme con Cristo, Dios te da la fuerza para superar todo eso. Así es. Luigi, cuéntanos un poquito ya para ir cerrando este espacio aquí en la mesa y que ha sido muy enriquecedor, porque aunque yo me quedo mirándote, yo como ese amor, como esa pasión de poder contar, y como tú decías, a veces quizás muchas cosas nos dan de pronto vergüenza porque no son fáciles de contar, pero como Dios te ha dado esa capacidad de poderlo contar para que otras personas, si lo están viviendo en este momento, sepan de que hay un Dios poderoso. Invita a esas personas para que puedan conocer a Jesús. Pues yo le hago la invitación a todas las personas que nos están viendo, por lo menos que estén en una condición que se caractericen así en lo que yo viví, que se sientan identificados con este testimonio, que vayan a la iglesia. La iglesia es como un hospital, ahí vas a aprender, ahí vas a ser transformado. Muchas veces por ese mismo vicio, ¿cuántas familias no están destruidas por el vicio? Porque las esposas, yo conozco muchas personas que se han separado de su familia por eso mismo, porque consumen droga y de pronto la esposa dice, mi amor, deja eso. No, yo no le pido a nadie para hacer eso. Yo a nadie le pido porque yo trabajo para los míos, ¿verdad? Usted trabaja para lo suyo, pero está afectando a su familia directamente. Y veámoslo como nosotros somos reflejos de nuestros padres. Porque le digo, me vea lo que le pasó a mi hermano por la vida que mi padre me dio. Y nos vivimos en esa siempre viendo cómo consumía, cómo vendía, cómo es un armamento. Acá, ahorita vengo. Entonces uno ve eso y los hijos aprenden eso. Somos el ejemplo para ellos. Así es, hay que ser de buen ejemplo. Entonces yo le hago la invitación también, si somos padres, pensemos en nuestros hijos. Porque ahorita de pronto nuestros hijos están pequeños y pensamos, no, eso no, mi hijo no les va a pasar. Pero luego que ya crecemos, maduramos más, y de pronto hasta dejamos eso, pero así no estemos en el Evangelio, no vamos a querer que nuestros hijos vivan eso, porque todos no tenemos la misma gracia. Hay personas que a mitad del proceso, personas que en una discoteca, en cualquier sitio los matan, se mueren, una sobredosis. Entonces, porque siempre pensamos que eso no nos va a pasar a nosotros, eso le pasa a los demás. Pues yo los invito a que vamos a la iglesia, a que sigamos a Cristo, que vivir con Cristo es lo mejor que hay. No es que sea fácil, vuelvo y le reitero, no es fácil, porque dice que el reino de Dios lo arrebatan los valientes, y eso es de valiente, pero la vida te cambia totalmente, Dios te bendice totalmente. Esa es mi invitación, a que tratemos de cambiar así. Y pues usted no quiere cambiar, pero vaya a la iglesia a escuchar, solo a escuchar. Va a llegar el momento que usted no va a querer hacer más las cosas que está haciendo. Eso sucede así porque yo lo experimenté. O sea, yo lo que digo, lo hablo, es porque cosas que ya yo he vivido, que esa es mi forma de expresarlo. Yo lo viví, entonces por eso puedo hablar de eso. Tienes la autoridad para hacerlo. Pues sí. Sí, conocimiento sin vivencia no es nada. Necesitamos esa autoridad. Quiero que leamos ya para terminar, y quiero regalarles Hechos capítulo 5, versículo 31 y versículo 32, y nos dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Este versículo nos hace recordar de que nosotros somos esos testigos. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos compartiendo un poco en esa mesa la vida de Luigi, sus vivencias, pero cómo Dios transformó la vida de él y puede transformar también la tuya. Pero solamente hay que hacer algo, y lo dice en la última partecita del versículo, y es: a los que le obedecen, al Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Cuando nosotros llegamos a una iglesia y solamente
tú escuches la palabra, la misma palabra se encarga de transformar tu vida, la misma palabra se encarga de tocarte, de que realmente tú escuches y que esa palabra sea... llegue a lo más profundo de tu corazón y sea el mismo Espíritu Santo el que esté transformándote. Así que la invitación es a que tú te acerques a una iglesia, la más cercana, y escucha, solamente escucha, ve a escuchar, que Dios va a hacer el resto en tu vida. Luigi, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad que me alegra mucho haber compartido este espacio y bueno, esperamos verte de pronto más adelante con otras vivencias más. Pues sí, porque es que son bastantes las vivencias que yo tengo, los testimonios míos que son bastante fuertes. Pero yo creo que alguien necesitaba esta palabra, alguien necesitaba ver que sí se puede. Entonces yo antes le doy gracias a ustedes por la invitación. Empezando me daba un poquito como de pena, pero el Espíritu Santo tomó el control y aquí estamos. Dios es muy bueno. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Dios te bendiga y nos vemos en otro episodio en la mesa.